Mañana y bien, ya siendo las 10 de la mañana, se comienza a grabar esta sesión y por respeto a quienes están aquí puntualmente, la aprovechamos de saludar a todos, agradeciendo su presencia este día a las 10 de la mañana. Quisiera presentarles aquí a la persona que nos acompaña, que es José Ramírez Rojas. José Ramírez es un compañero, colega, corredor de propiedades, egresado de la carrera de Derecho de la Universidad Central, al igual que quien les habla. Es una persona muy interesada en todo lo que es el derecho inmobiliario y registral. Así que, bueno, José también hizo su tesis de pregrado relativo a este tema que nos va a presentar hoy, que son las servidumbres. Pero específicamente hoy vamos a hablar de las servidumbres de tránsito o servidumbres de paso. ¿Cómo estás, José? ¿Todo bien? Hola, don Elías, muy buenos días a todas las personas conectadas, todo muy bien por mi parte. Eh, Estoy muy feliz, esa es la verdad, estoy muy feliz por la oportunidad. Como ya dijo don Elías, esto es un tema que ya por lo menos ha sido objeto de estudio, en el caso mío en el pregrado, y la idea de este conocimiento que uno va adquiriendo, sobre todo cuando tiene que preparar la tesis, espero que también les sirva a ustedes como corredores, o sea, son parte de mi gremio, son corredores. Y son cosas que de repente quedan solo en la academia y esto es súper importante saberlo porque más que lo teórico, lo importante aquí es la práctica. Entonces vamos a tener un poquito de teoría, pero también vamos a tener un poco de reflexión al final de cómo podemos utilizar esta herramienta de la servidumbre a nuestro favor y en beneficio de nuestros clientes. Exactamente. Entonces, primero, José, para hablar de las servidumbres tendríamos que definir qué es una servidumbre, ¿cierto? Exactamente, don Elías. Bueno, mi idea, no voy a mostrar texto, voy a dibujar. Me gusta que la gente pueda imaginar de lo que estamos hablando. Entonces, para poder definir lo que es la servidumbre, primero vamos a ver aquí, vamos a visualizar. Don Elia, usted me va indicando si se va Sí, viendo se ve bien. perfecto, se ve Se ve perfecto. perfecto. Vamos a indicar que la servidumbre es un gravamen que se le impone a un predio en beneficio de otro. ¿Qué quiere decir? Que aquí tenemos dos predios, el predio A, el predio B. El predio A tiene una utilidad, un beneficio, gracias a que el predio B se está grabando. Ahora, Claro, lo más importante acá es que deben ser de distintos dueños. Esto exacto. es a grandes rasgos lo que es una servidumbre. Bien, entonces tenemos que es una relación predial, ¿cierto? Porque hay una relación entre ambos predios y es importante también de que uno reporta un beneficio mientras el otro recibe un gravamen y asimismo cada uno está en posesión o es, digamos, de propiedad de distinto dueño. Exactamente, don Elian. Entonces, ahora vamos a empezar a darle nombre a estos predios que están siendo parte de una servidumbre. Primero vamos a tener el predio sirviente, que en este caso va a ser la servidumbre B. Le vamos a poner El el predio B, predio, el predio B, el predio sirviente, y va a ser el que soporta el gravamen, y también se le entiende como una servidumbre pasiva, que más adelante vamos a explicar lo que es una servidumbre pasiva. Y el predio dominante, que en este caso va a ser el predio A, vamos a poner predio dominante, PD, es el predio que está reportando la utilidad, o el sea que es una beneficio. servidumbre activa, Exacto. tiene un beneficio exactamente, porque el predio B se está grabando. Perfecto. Ahora, para ser bien específico, en respecto al gravamen, porque estamos diciendo que el predio B está soportando un gravamen, el gravamen por lo menos la ley no lo especifica en la definición que acabamos de dar. Esta es una definición que la encontramos en el Código Civil en el artículo 820, por si acaso. Entonces, el gravamen no se especifica según la ley, pero siempre es en relación a una utilidad. Por ejemplo, el predio A puede transitar por el predio B. Otro ejemplo, puede suceder que el predio sirviente se le exija una obligación de no hacer, por ejemplo, de no edificar, de no plantar. Por Perfecto. eso es súper importante que aquí lo tengan claro, que quien recibe la servidumbre no son los dueños de los predios.
no son los dueños de los predios quien Quien reciben este reporta el beneficio beneficio, claro. directamente, quien reporta el beneficio o el gravamen. Quien reporta el beneficio es el predio, eso es súper importante. No puede haber servidumbre si no hay un predio. Y el que reporta o el que soporta, en realidad dice sufrir el código, el gravamen es el predio y no la persona. Es súper Exacto. importante entender esto. Por eso se dice que es un derecho que es impersonal. Es distinto de los dueños de los dueños de los predios. Un derecho impersonal y ambulatorio, ¿cierto? Y ambulatorio, exactamente. Perfecto. Otra cosa súper importante, ya que estamos aquí dando las primeras definiciones, que el dueño del predio dominante va a tener que pagar en caso de que, por ejemplo, una servidumbre de tránsito quiera transitar por el predio B, bueno, va a tener que hacer quizá aquí un portón, arreglar el camino, quizá incluso cercar, porque estamos hablando de un contexto del campo, donde normalmente las personas que tienen predio tienen animales, tienen cosechas, además tienen sus herramientas de trabajo. Entonces es súper importante de repente entender que el predio dominante además tiene, además del derecho de poder beneficiarse, tiene que soportar todos los gastos. Exactamente. ¿Qué podríamos decir en cuanto a las características de esta servidumbre? Bueno, como ya hemos visto, la servidumbre recae sobre un predio. Entonces, primero que nada, la servidumbre es un derecho real. ¿Sí? Un derecho real. Exacto, un derecho real. Este derecho real, si tiene la cosa sin respecto a determinada persona, es una definición que nosotros sabemos que son los derechos reales, que en el fondo, para poder graficarlo, es la relación que tiene esta persona con el predio. Eso es un derecho real. Pero la característica que tiene aquí la servidumbre es que es indistinto, a lo mejor cambia el dueño, pero se mantiene la servidumbre. Entonces la servidumbre no se altera si se cambia el dueño. Por eso esto es denominado de los derechos propter rem u obligación real, porque aquí lo que está sucediendo es que se graba la cosa y no se está grabando la persona. Otra Exactamente. característica, don Elías, es que además de ser un derecho real, como recae sobre un inmueble, es un derecho inmueble. Nosotros sabemos que en el fondo las cosas se van a reputar derechos muebles e inmuebles según la cosa que Recaiga. la cual se recaiga. Entonces, en Claro. este caso, como recae sobre un predio, el predio es inmueble y se entiende que es un derecho inmueble. Entonces, ya Derecho sabemos que inmueble. es un derecho real, porque se tiene la cosa sin respecto a determinada persona, es un derecho inmueble porque recae sobre un predio que es un bien inmueble, es un derecho accesorio, como lo veníamos comentando. La servidumbre siempre va a recaer sobre predios. No puede haber servidumbre si no hay predios. Además, la servidumbre por sí sola no se puede ni enajenar, no se puede vender y tampoco se puede embargar. Es súper importante entender que siempre la servidumbre recae sobre el predio y no sobre las personas. Claro. Por eso se dice también que es accesorio, porque en el fondo no subsiste por sí misma, sino que siempre va a depender de un predio. Exactamente, y hay que entenderlo que la servidumbre donde se encuentra ubicada en el código es más bien una limitación al dominio. Entonces, lo que sucede aquí es que esta servidumbre está limitando el derecho de dominio en este caso, del predio sirviente, del dueño del predio sirviente. ¿Qué ¿Sí? otra característica? En este caso, en el derecho accesorio, hacemos la salvedad que no es un contrato accesorio, don Elia. Súper Exactamente. importante. Que no es Sí. un contrato accesorio, que en el fondo los contratos accesorios lo que buscan es garantizar el cumplimiento de una obligación, como por ejemplo la hipoteca, un contrato de hipoteca, que también es un derecho real, busca asegurar el cumplimiento, pero aquí no se busca asegurar el cumplimiento de nada, simplemente se busca el beneficio de un predio a través de el gravamen que se le impone al predio sirviente. Perfecto. Bueno, ¿Qué es más? un derecho también de carácter perpetuo, porque en el fondo va a subsistir este gravamen va a seguir subsistiendo mientras exista la necesidad del predio dominante. Mientras se justifique el gravamen, va a seguir existiendo. Aunque no hay impedimento que estas partes, el dueño del predio sirviente y el dueño del predio dominante, se pongan de acuerdo y hagan una condición de, por ejemplo, cuando se construya la calle,
principal, usted va a poder transitar por la calle principal y no por mi predio, o quizás por el tiempo, decir, yo voy a utilizar este predio hasta el 2025 porque posteriormente me voy a ir fuera del país. Entonces, como estamos hablando de un código privado, de carácter privado, las partes siempre se pueden poner de acuerdo y establecer ciertas estipulaciones. Y en el caso de la servidumbre no es menor, porque como yo soy dueño de mi predio sirviente, también puedo determinar qué gravámenes o limitaciones me pueden afectar y cómo. Exactamente. Entonces, en principio, digamos que es perpetuo porque mientras exista la necesidad de que un predio sufra el gravamen y el otro el beneficio, va a seguir existiendo. Pero de todas formas, las partes podrían pactar un plazo o una condición que extinga este derecho, ¿cierto? Exacto. Y otra característica, bueno, aquí vamos entrando ya a las mutaciones jurídicas que puede suceder en un predio, porque aquí estamos viendo un predio, dos predios normales, pero la Sí, pregunta es ¿qué sucede, por ejemplo, si en el predio sirviente tiene varios dueños y aquí pertenece a una servidumbre? En el caso del predio sirviente, si existen varios copropietarios, no se puede constituir una servidumbre si no están todos de acuerdo. Debe, debe estar todos los copropietarios a favor de la servidumbre. ¿Sí? importantísimo. Ahora, ¿qué sucede si este predio se divide? Porque sucede mucho los loteos. Si este predio se divide y hay varios dueños, el dueño que recibió esta parte va a tener que soportar el gravamen, que en este caso es una servidumbre. ¿Sí? Perfecto. Este es el caso de la servidumbre sirviente. Claro, el predio Ahora, sirviente. el caso del predio dominante, aquí estamos hablando del dueño del predio dominante, a la inversa. Si el predio dominante, si son varios adquirentes, ¿Sí? todos los adquirentes tienen el derecho a gozar de la servidumbre, ¿sí? Claro. Pero sin aumentar el gravamen del sirviente. ¿Qué quiere decir esto? Si le pertenece a muchos, el goce de todos ellos, el goce de uno va a interrumpir la prescripción respecto a todos. Entonces, Perfecto. solo basta que uno de ellos, por ejemplo, en el caso de la servidumbre de tránsito, utilice la servidumbre, goce. Perfecto. Y bueno, el tema de la prescripción ya lo veremos más adelante, pero en el fondo entender que también hay causales de extinción de la servidumbre y una de ellas es la prescripción, que la vamos a ver más adelante también. Hay un modo de extinguir la servidumbre, exacto, don Elías. Exactamente. Entonces, ya tenemos a grandes rasgos, sabemos lo que es una servidumbre, entendemos que hay dos predios de distintos dueños, que pueden ser varios o uno, hay un predio sirviente, hay un predio dominante, ya sabemos la hipótesis en el caso de que el predio, por ejemplo, sirviente, hayan varios copropietarios, es necesario que estén todos de acuerdo, y en el caso del predio dominante, ya solo uno que goce permite también que el resto de los participantes puedan gozar de la servidumbre. Claro. Ahora vamos a un tema súper, vamos a pasar por encima porque es muy extenso. José, disculpa, mira, puedes apuntar un poquito hacia abajo porque en un momento al borrar la pizarra se te corre eso, un poquito más, un A ver, poquito más, un poquito más. Ahí está, perfecto. Bien, ya vimos lo que es una servidumbre a grandes rasgos, sabemos cuáles son sus elementos, sabemos cuáles son las características de un derecho real, de un derecho inmueble, que es perpetuo, accesorio, accesorio. Entonces ahora vamos a ver la clasificación, porque también hay distintos tipos de servidumbre. Entonces, la primera clasificación nos vamos a ubicar en el Código Civil y nos dice que existen tres tipos de servidumbre. Las servidumbre que son naturales, las servidumbre que son voluntarias y las servidumbre que son legales. Por encima vamos a hablar que las servidumbres naturales, el predio sirviente, por ejemplo, sucede mucho en el sur que hay predios que están en una pendiente. Digamos que este está en una pendiente. Entonces, cuando llueve, las aguas corren del predio, en este caso predio B, al predio A. Y esto es una servidumbre natural. No intervino la mano del hombre. Súper importante, las servidumbres naturales no intervienen en la mano del hombre, sino que son obras de la naturaleza. Por eso es muy distinto una servidumbre natural en donde corren las aguas a dirigir un albañal, por ejemplo.
Claro, tendríamos que explicar que el albañal es un regadío donde corren las aguas servidas, ¿cierto? Exacto. Entonces, una cosa es que naturalmente escurran las aguas por el desnivel y otra cosa es que efectivamente hay alguna obligación intermedia, digamos que media hay una obligación de hacer un regadío, hacer un canal, hacer un albañal, ¿cierto? Una sequía, por ejemplo. Exacto. Y bueno, Entonces, y todo eso, esas construcciones y esas obligaciones al respecto están regidas ya por el Código de Aguas. exacto, ya aquí no estamos en el Código Civil, si bien el Código Civil lo menciona, pero todo esto se encuentra legislado en el Código de Agua. Luego tenemos las servidumbres legales. En el caso de las servidumbres legales, son legales porque en el fondo son impuestas por la ley, y aquí tenemos de dos especies, el de uso público y el de uso privado. Para efectos de esta exposición nos sirve las de uso privado, pero decir que las de uso público son el uso de las riberas de navegación, por ejemplo, de flote, que también se rigen por el Código de Aguas y los reglamentos u ordenanzas que correspondan en su caso, que son las riberas o ríos para la navegación o flote. Y el uso privado, aquí encontramos muchas servidumbres que a simple vista siempre hablamos de la servidumbre de tránsito, pero tenemos la servidumbre de demarcación, de cerramiento, que son obligaciones que tiene el dueño de un predio. Tenemos la servidumbre de tránsito, tenemos la servidumbre de medianería, acueducto, luz y vista, que son servidumbres legales, pero su uso es para beneficio privado. Perfecto. Por Tenemos también las último, voluntarias. exacto, y por último tenemos la servidumbre voluntaria, que son el resultado del acuerdo de voluntades. Por eso se llama servidumbre voluntaria. Como estamos en materia de derecho privado, hay que entender que la voluntad de las partes es muy importante. Es muy importante. Perfecto. De hecho, por definición sabemos que un contrato, que sabemos que es la manifestación de las partes aquí en su máximo esplendor, es una ley para estas partes. Deben cumplirse a cabalidad, tanto las obligaciones y los derechos que nacen de este contrato. Exacto. Ahora, se dice en el fondo que las dos primeras, las naturales y las legales, son más bien limitaciones del derecho del dominio y no una servidumbre, porque no cumpliría las características de que sea un predio sirviente, dominante y que nos pongamos de acuerdo. Por eso se le llama limitación al dominio. Perfecto. Bueno, otra clasificación es la servidumbre según su objeto. Tenemos las servidumbres que son servidumbres positivas y las servidumbres negativas. Y aquí los vamos a graficar respecto a las servidumbres dominante y la servidumbre Sirviente. sirviente. El predio Entonces, sirviente. predio sirviente. Entonces, cuando nosotros hablamos de las servidumbres positivas, este es el predio sirviente. El predio sirviente se le impone una obligación que en el fondo es dejar hacer al predio dominante. Por ejemplo, yo soy del predio B, soy dueño y le digo a mi vecino, ¿sabe qué vecino? Transite por mi predio, no hay problema. O sea que yo como predio dominante me dejan hacer. Así tenemos la servidumbre de tránsito, las servidumbres de acueducto. También hay que entender que hay cosas que no se ven a simple vista. Por ejemplo, aquí puede haber un acueducto subterráneo. Tenemos también el ejemplo de la demarcación, que en el fondo es la demarcación es la línea colindante entre ambos predios. Esta es una obligación que se le impone a los dueños de los predios. También tenemos la de cerramiento, que es cerrar todo en mi predio para también saber cuáles son los límites de mi predio. Claro, de hecho, José, decir también que para buena parte de la doctrina jurídica, en este caso, no estaríamos hablando, para muchos de estos autores, no estaríamos hablando de servidumbre, sino más bien de obligaciones civiles que emanan de la propiedad, De de la la relación relación. que debemos tener como buenos vecinos, la relación de vecindad es súper importante acá. Y sobre Exactamente. todo en el caso en el tema del sur, quizás las ciudades no se ocupa mucho, obviamente, el tema de la servidumbre de tránsito, pero en el sur es muy normal que de repente nosotros tengamos un terreno en donde transite gente por mi patio, literalmente por el patio de la casa, y que tenga acceso por una puerta del vecino del predio colindante, e incluso pueden tener otra puerta a otro predio. Es muy normal esta relación. Sí. Ahora, esto es la servidumbre positiva. Cuando vemos las servidumbres negativas, hay que verlo desde el punto de vista del predio sirviente. Y son aquellas que se le impone al dueño del predio sirviente la prohibición de hacer algo. Y que en el fondo, si no existiera esta servidumbre, le sería lícito.
¿Y a qué me refiero? Aquí el típico caso, por ejemplo, que si hago una servidumbre de tránsito, yo como dueño del predio sirviente, yo podría edificar, podría plantar, podría incluso poner un pinito, pero como tengo esta servidumbre de tránsito, no se me permite. Claro, tendría la obligación de no hacer algo. La En otras obligación de no palabras, hacer. la obligación de no hacer es aquella que, sin mediar esta obligación, le sería lícito hacer algo, pero en este caso tendría la obligación de abstenerse. Exacto. Y ahora vamos a entrar dentro de esta clasificación, una clasificación súper importante y que nos va a ayudar para el tema de la servidumbre de tránsito. Sí, en el Vamos a fondo, tener, eso. ¿Mm? No, mientras borraba, iba a decir también que existen, estábamos también hablando del objeto y también están aquella clasificación que dice relación con si existen o no señales exteriores que den cuenta de la existencia de esta servidumbre. Exactamente. Si existen o no señales exteriores. ¿Qué significa esto? Bueno, esto se le llama las servidumbres aparentes. Entonces, voy a borrar aquí. Y cuando hablamos de las servidumbres aparentes, son las que se ven a simple vista. ¿Qué significa que se vean a simple vista? Por ejemplo, siguiendo la lógica de la servidumbre de tránsito, es muy distinto transitar por un camino que está constituido, que incluso quizás tenga luces, tenga una demarcación por los costados, a transitar por un sitio eriazo. Entonces, cuando hablamos de la servidumbre, servidumbres aparentes, es la que están continuamente a la vista, porque presentan señales exteriores. Entonces, aquí vamos a dibujar un ojito, están a la vista de todos. Por ejemplo, el camino con las luces está iluminado, está demarcado, hay portones, están siempre a la vista. Luego tenemos las servidumbres inaparentes, que a diferencia de las aparentes, estas no se conocen por una señal exterior. O sea que este ojito que está a la vista no se ven, No sé, no se ve. Entonces es, por ejemplo, un acueducto que esté subterráneo, si bien hay una servidumbre de acueducto, pero a la vista no se ve. Distinto a la servidumbre que mencionaba aquí aparente, que un camino donde sí está demarcado, donde hayan luces, donde hayan portones, e incluso pueden haber letreros donde diga entradas o salidas. Luego tenemos, esta es una clasificación, servidumbre aparente e inaparente según las señales exteriores, y luego tenemos cómo se ejercen, de la manera de cómo se ejercen estas servidumbres. Y tenemos las servidumbres continuas y las servidumbres discontinuas. Y cuando hablamos de las servidumbres continuas, es la que se ejerce continuamente sin necesidad de un hecho actual del hombre. claro, Entonces aquí no se necesita el hecho actual del hombre. Por ejemplo, la servidumbre de acueducto. La servidumbre de acueducto va a estar constantemente funcionando, cumpliendo el objetivo de la utilidad, pero no necesita de la mano del hombre. Ahora quizá algunas personas pensarán y dirán, pero para construir el acueducto sí se necesitó la mano actual del hombre. Sí, pero para la construcción, pero para el ejercicio de la servidumbre no se necesita un hecho actual del hombre. ya, A diferencia de esta servidumbre, que es la discontinua, en el fondo es la que se ejerce a intervalos más o menos largos de tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que supone un hecho actual del hombre, pero se sabe que se va a transitar, se sabe que hay un camino, pero para poder ejercer esa servidumbre se debe que esa persona transite, y ahí se hace el ejercicio. exactamente, porque en el caso del acueducto hay un hecho del hombre, porque si no estaríamos hablando de una servidumbre natural, eso ya es otra clasificación, pero al haber hecho o construido un canal de regadío, el beneficio se reporta continuamente mientras exista este canal, ¿cierto? En cambio, Exacto, en aquellas que son discontinuas, solamente se va a ejercer se va a reportar el beneficio y se va a soportar el gravamen cuando la persona transita. Por eso se dice que es discontinua. Por más que exista un camino, que puede ser aparente, es discontinua en el sentido de que solo se va a estar en ejercicio esta servidumbre cuando las personas transiten por ella. exacto. Y algo muy importante que acabas de mencionar es que esto hay una combinación, se puede ir combinando. Por ejemplo, servidumbre continua, estamos hablando de la servidumbre continua, pero aparente. Entonces podemos tener una servidumbre que es continua, que no necesita un hecho actual del hombre,
pero están permanentemente a la vista. El gran ejemplo en el campo es el canal de regadío, que es en el fondo es donde transita el agua y pasa por los predios dominantes y sirvientes. Siempre yo lo estoy viendo, pero no necesita que yo esté ahí constantemente para que se pueda ejercer la servidumbre. Exacto. Entonces, Entonces, eso es continua y es aparente. es continua y aparente. Otra combinación puede ser una servidumbre continua, pero que sea inaparente, o sea, que no tiene una señal exterior. Entonces se ejercen, aquí como dice el monito, se ejercen sin un hecho actual del hombre, pero aquí no tiene una señal exterior. Y aquí está el ejemplo lo que le comentaba recién. Un acueducto subterráneo puede ser, es continua, pero es inaparente, porque está por abajo, no se ve a simple No vista. se ve. Exacto. Otra combinación, siguiendo con este criterio, tenemos una servidumbre discontinua y aparente. Entonces, para su ejercicio sí se requiere un hecho actual del hombre y que esté continuamente a la vista. Claro. Por ejemplo, el tránsito por un camino. Es discontinua, se necesita que la persona, el hombre, transite y puede estar continuamente a la vista. O sea, yo estoy viendo cómo el hombre transita en ese camino. Otra combinación que podemos hacer es una servidumbre discontinua, pero inaparente. Aquí está el ojito, y en el fondo no está a la vista. Y siguiendo la misma definición, las servidumbres que son discontinuas e inaparentes necesita para su ejercicio un hecho actual del hombre, pero no se conoce una señal exterior. Y esto podremos ocupar el mismo ejemplo del tránsito, pero aquí por un sitio oriazo. Vemos a la persona transitando, pero la verdad la persona podría caminar dentro del predio vecino por donde se le dé la gana. Exacto. Entonces lo que tendríamos que decir de la servidumbre de tránsito a este respecto es que siempre es discontinua porque se va a ejercer mientras la persona transite, pero si es aparente o inaparente va a depender. Podría ser aparente si es que tiene señales exteriores que dan cuenta de su existencia, o podría ser inaparente en el caso de que no tenga señales aparentes. Como tú muy bien mencionabas, Exacto. podría ser transitar por un sitio eriazo en el que no haya ningún camino delimitado. Bueno, ya terminamos la clasificación. En el fondo aquí hay que tener en cuenta por qué es tan importante saber esta clasificación de aparente, inaparente, positiva, negativa. Es para ir determinando la situación jurídica particular según el caso. Por ejemplo, es súper distinto la forma de constituirse según el tipo de servidumbre. ¿Cómo se va a constituir esa servidumbre? Va a ser distinto. Por ejemplo, servidumbre de alcantarillado tiene un modo de adquirirse, o una tradición en realidad, una tradición distinta a la servidumbre de tránsito, que es solo por escritura pública. En cambio, la de alcantarillado me exige la escritura pública más la inscripción, que es obligatoria en el conservador. Otra importancia de esta clasificación es la posibilidad de ganar por prescripción adquisitiva las servidumbres continuas aparentes. Estas se Claro. pueden adquirir por prescripción. Las continuas, las que no necesitan un hecho actual del hombre, pero que siempre están a la vista. Y otra importancia es saber si hay una posibilidad de que se extinga o no esta servidumbre por su no uso, que también es un modo de extinción de la servidumbre, el no uso de aquellas. Ahora, ¿cuáles son las reglas generales? Ya sabemos la clasificación, sabemos lo que es una servidumbre activa, pasiva, sabemos cuáles son las características. Ahora tenemos que saber cuál es el ejercicio, cómo se ejerce este derecho. Entonces, lo primero que tenemos que saber que que el dueño del predio dominante, el que tiene derecho a una servidumbre, tiene también el derecho a los medios necesarios para ejercerla. Porque claro, podemos celebrar una escritura pública, ir a donde notario, decir, necesito una servidumbre de tránsito, que voy a pasar por el predio de mi vecino. Ya, muy bien, pero puede ser que a lo mejor el vecino no me da acceso por ninguna parte. Entonces también tengo el derecho a los medios necesarios para ejercer mi servidumbre. Otra, otra importancia para el ejercicio del derecho, que las obras que deben realizarse, en el caso aquí de tránsito, son de cargo del dueño del predio dominante. Como ya vimos, también se pueden poner de acuerdo, predio sirviente y predio dominante, en decir, bueno, vámonos mitad y mitad por los costos. Claro, Pero por pero regla general,
Exacto. Es el predio dominante el que debe asumir la carga de construir la servidumbre. En este caso de tránsito, por ejemplo, hacer un camino, hacer los portones, incluso hacer un alumbrado, quizás tener carteles, etcétera. Claro. En el fondo sería como, ya que reporta el beneficio, el dominante, es también de justicia entender que es él quien corre con esos gastos, Exacto, exacto. salvo que Y las por partes último, pacten otra cosa. y por último está la inalterabilidad de la servidumbre, que como ya dijimos, a lo mejor estas personas constituyeron la servidumbre, pero la servidumbre recaen sobre los predios y no sobre las personas. Entonces, como ya lo habíamos comentado al inicio de esta clase, quizás esta persona es otra porque vendió, porque lamentablemente falleció y están sus hijos. Entonces la servidumbre se mantiene inalterable, independiente de la situación jurídica que esté pasando el propietario, se va a mantener igual. Entonces esas son las tres reglas generales. Primero, que si yo soy dueño de un predio dominante que tiene una servidumbre, tengo que también tener el derecho a los medios necesarios para poder ejercerla. Las obras que se van a realizar en el predio sirviente van a correr, como yo como dueño de predio dominante, van a correr por mi parte, y independiente de lo que pase con este dueño, se va a mantener la servidumbre, es inalterable. Perfecto. Entonces tenemos que hay servidumbres naturales, legales, que están, entre las legales están aquellas que dicen relación con el uso público, con el uso privado. Y, Ahora, para ya llegar al tema que nos compete, que es la servidumbre de sí, tránsito, sí, vamos a hacer aquí el ejemplo. Predio A, predio dominante, predio B, predio sirviente. La particularidad que tiene el predio B es que tiene acceso al camino principal. bien, Aquí está el camino principal. Entonces, el predio A, en el caso de la servidumbre de tránsito, va a tener un derecho que se le va a conceder por la ley a este fondo. ¿Por qué? Porque este fondo está destituido de toda comunicación con el camino principal. Si lo vemos aquí, no tiene camino para llegar al camino principal. Entonces se encuentra destituido. Y este señor, dueño del predio, necesita transitar, necesita utilizar este camino principal para hacer las cosas del día a día. Entonces, es la ley la que le otorga esta facultad al dueño del fondo para que por medio de la interposición de otros predios diga, bueno, ¿por dónde va a pasar el dueño del predio A? Por acá. Porque aquí va a tener acceso al camino principal. Ahora, lo importante aquí es que debe ser, y una de las características de la servidumbre de tránsito es que debe ser indispensable para el uso y beneficio de este fondo. Porque quizá aquí el dueño del fondo A tiene otra salida, pero aquí estamos en la hipótesis que el predio A se encuentra aislado. No puede llegar al camino principal si no es por el predio del vecino. Ahora, exactamente. una particularidad que tiene la servidumbre de tránsito es que sí permite la correspondiente indemnización. Porque claro, yo dueño del predio A, me estoy beneficiando del predio B, pero él está soportando un gravamen. Dentro de todo su derecho del dominio, dentro del derecho que tiene aquí adentro, yo no puedo utilizar quizás este camino, o quizás sí, pero me causa un perjuicio, por ejemplo, porque yo quería plantar hasta acá, o quería edificar, quería hacer quizás algún quincho, alguna casa, pero no puedo porque está el predio dominante acá con su servidumbre. En la Perfecto. práctica, para las personas que le interesa el tema de la servidumbre de tránsito, se encuentra regulado en el artículo 841 del Código Civil, y esto para la doctrina dice que es una verdadera servidumbre, porque existe un predio dominante, porque existe un predio sirviente, existe el gravamen, que en el fondo es dejar pasar al dueño del predio dominante por el medio del predio sirviente. Ojo que esto es una facultad que le da la ley, pero también puede ser voluntaria. O sea que aquí el dueño del predio sirviente le puede decir, vecino, yo entiendo que usted no tiene acceso a la calle principal y yo le permito que transite por mi predio. ¿Cuál es la característica de la servidumbre de tránsito? Como ya lo hemos visto, primero es discontinua. La servidumbre de tránsito es discontinua porque necesita el hecho actual del hombre. Es positiva porque me dejan hacer.
puedo llegar hasta acá. Es positiva. Puede ser aparente como inaparente. Entonces, la servidumbre de tránsito, ¿qué característica tiene? Es una servidumbre discontinua porque necesita un hecho actual del hombre, es positiva porque el dueño del predio ve que el sirviente me deja hacer, y puede ser aparente o inaparente, porque quizá aquí está demarcado el camino, como también puede ser solo un sitio oriazo, o sea que no haya un camino, que no esté establecido, que sucede mucho en el campo, que a lo mejor aquí está lleno de pinos. Entonces el vecino me dice, vecino, pase por el bosque de pino, no tengo ningún problema. Entonces puede ser inaparente porque no se ve, o puede ser aparente porque sí, efectivamente hay un camino. Esa es Perfecto, la característica de la servidumbre de tránsito. Artículo perfecto. 841 del Código Civil. Claro, y como tiene una fuente legal, entonces hablamos de que son servidumbres legales. También existen las servidumbres voluntarias. Exacto. Y Y- la y- servidumbre voluntaria, sí, el mero acuerdo de las partes. Como le expliqué en el ejemplo, puede ser que esta persona, por la simple voluntad y no por la ley, dice, vecino, transite por mi predio, no tengo ningún problema. perfecto, perfecto. Eh, ya más o menos para cerrar el tema de lo que es una servidumbre, esta es la servidumbre de tránsito propiamente tal, hay que preguntarse, bueno, ¿y cómo se constituyen estas servidumbre? ¿Cuáles Claro, son cómo son las formalidades? ¿Cuáles son las formalidades para que se constituya esta servidumbre y yo pueda ejercerla? La primera puede ser por medio de un contrato de compraventa, un título de la compraventa. Y la servidumbre se va a reputar perfecta cuando se otorga por escritura pública. Y esto también aplica para la permuta o la donación, porque sabemos que como son contratos inmobiliarios, la compra-venta, también se puede hacer una permuta o una donación. En el título de la compra-venta o en el título de la donación va a aparecer que aquí hay una servidumbre. También existe la servidumbre testamentaria, que nosotros sabemos que el testamento, dice el código, que es un acto más o menos solemne. En el caso de la servidumbre testamentaria es un acto solemne en sí mismo, porque por medio del testamento se constituye la servidumbre. perfecto, La tradición del bien, del derecho real de servidumbre, pese a ser un derecho real inmueble, la tradición aquí no se requiere inscripción, rige por las normas del Código Civil en el artículo 698 y no por la del 686, que es la tradición de los bienes inmuebles, y simplemente se va a efectuar por escritura pública. Esto va a ser una escritura pública. Teniendo una escritura pública, se constituye la servidumbre. Salvo, como ya dije, las del alcantarillado, porque las alcantarillados siempre van a ser escritura pública inscrita en el conservador de bienes raíces para que se constituyan. perfecto. Y en el resto, bueno, aquí yo estoy viendo también, José, que tenemos algunas preguntas en el chat, las vamos a ver al final, pero también mencionar que, que en general cuando hablamos de esta servidumbre, eso incluye también a las de tránsito, son aquellas que, según el reglamento del conservador de bienes raíces, pueden inscribirse, pero no es obligatoria su inscripción, como tú bien señalabas. Entonces eso también podríamos también conversar respecto a eso, respecto a las cargas ocultas, cuando no se inscribe en la servidumbre. Exacto, exacto, porque hay que entender aquí los efectos. Como dijo don Elías, esta servidumbre se encuentra en el artículo 53 del reglamento del conservador de bienes raíces, en el número 2. Y esta servidumbre además se deben inscribir en el registro de hipoteca y gravámenes, que también están señaladas por el reglamento del conservador de bienes raíces en el artículo 31 y en el artículo 32 hablan sobre estos registros. ¿Cuál es la importancia? Que si yo constituyo una servidumbre por medio de una escritura pública y que no es obligatoria, los efectos que se producen, independiente que inscriba o no, en el conservador ya se produjeron antes, inclusive de la inscripción. A diferencia del dominio, que como yo lo expliqué, está el artículo 686, donde está la tradición de los bienes inmuebles y que dice la inscripción del título. Aquí tenemos el título, la compra-venta, por ejemplo, la donación, la permuta, más el título más la inscripción del título en el conservador de bienes raíces. Entonces, cuando yo inscribo el título, ahí se producen recién los efectos. Contrario censo a la servidumbre, que se producen inclusive antes de inscribirse en el conservador. Claro. Y otra formalidad, para ir cerrando, es la del buen padre de familia, la destinación del padre de familia. ¿Y qué sucede aquí? Bueno,
Sucede mucho que hay personas que tienen varios predios. Es muy normal que una persona, por ejemplo, esta persona sea dueña del predio A y sea dueña del predio B. Entonces, cuando el dueño de dos predios, son distintos, establece un gravamen. Entonces, perfectamente, como yo soy dueño, tengo mi derecho de dominio, puedo establecer gravámenes, incluso del predio A en beneficio, o sea, el gravamen del predio B en beneficio del predio A. En la práctica, esto no es una servidumbre, porque no cumple el requisito de que sean de distintos dueños. No hay, no hay servidumbre, porque ya sabemos cuál es la definición de servidumbre, pero, ¿qué puede suceder? Que esta persona, que este dueño, pueda vender un predio o, por sucesión por causa de muerte, puede fallecer y estos predios se dividen. En la práctica, cuando esta persona hizo la destinación, grabó el predio B, no había servidumbre, pero en el momento de fallecer o en el momento de vender apareció otro dueño. De pleno derecho, esto se constituye en la servidumbre, ya sea por el acto testamentario o por el título de compraventa. Perfecto, ¿Se entendió más o menos la figura del buen padre de familia? clarísimo. Aquí nos confirman que se entendió. Ahora Genial. podríamos, ya como para cerrar, hablar de la extinción de la servidumbre. Y por último, vamos a hablar de la extinción. ¿Cómo se extingue esta servidumbre? ¿Cómo extinguimos una servidumbre? Bueno, en el caso de la servidumbre voluntaria, donde aquí estaba el vecino que le dice, vecino, transite por mi predio, yo no tengo problema, que se convierte en, en un predio sirviente, el vecino además le puede decir, mire, ¿sabe qué? Me causa un perjuicio que usted esté pasando todos los días por mi predio, así que por la resolución del constituyente se puede extinguir la servidumbre. Por eso solo aplica la servidumbre voluntaria, que se constituyeron de forma voluntaria. Luego tenemos la llegada del día o de la condición. Las servidumbres también pueden tener plazo, pueden tener una condición. A lo mejor, como le dije, puede llegar el día de que esta persona va a viajar fuera del país. Entonces le puede decir, vecino, ¿sabe qué? Yo necesito una servidumbre hasta el 2025. Perfecto, no hay problema. Vamos a hacer la servidumbre. Usted va a poder transitar por mi predio todos los días, sin ningún problema. ¿Hasta cuándo? Hasta el 2025. Llegó el 2025 o llegó el día o la condición que hayan establecido las partes, se extingue la servidumbre. Nuevamente, esto aplica solo para la servidumbre voluntaria. Otro modo de extinguir es la confusión. Y aquí lo que sucede es que hubo una reunión perfecta e irrevocable de ambos predios. Entonces aquí estos predios ya no están separados, ahora están juntos. Y por lo tanto ya no son dos predios, simplemente es un predio. ¿Y por qué? Porque a lo mejor el vecino me vendió el terreno y ahora yo soy dueño de ambos predios y ya no tengo una línea, por ejemplo, divisoria. Entonces tenemos tres modos de extinguir. Tenemos la resolución del derecho del constituyente, tenemos la llegada del día o de la condición y tenemos la confusión. Otro También modo de existe, extinguir exacto, sí. es la renuncia. Seguimos aquí en la hipótesis que tenemos dos predios, predio A y predio B. Entonces puede suceder que el dueño del predio A, como a lo mejor tiene otra salida, construyeron un camino por acá, puede decir, ¿sabe qué, vecino? Ya no me es útil su servidumbre, ya no tengo la necesidad. Por lo tanto, yo ahora, en vez de pasar por sus predios, voy a salir directamente a la calle, por medio de mi predio. Entonces, el dueño del predio dominante puede renunciar a su derecho de servidumbre. Claro, en el Otra fondo, disculpa José, en el fondo esto también se basa en la autonomía de la voluntad y en el artículo 12 precisamente del Código Civil, en el que se establece que podrán renunciarse los derechos que se confieren por la ley siempre y cuando miren el interés individual y que no afecte a terceros. exactamente, siempre que se vea el interés individual del renunciante. Yo puedo Exacto. renunciar a un derecho, sí puedo renunciar, solo cuando se mire mi interés nomás y no afecta a otras personas. Otro modo de extinguir es por no haber gozado por 3 años de la servidumbre. Si yo no ejerzo mi derecho de servidumbre, o sea que ya han pasado más de 3 años, se extingue esta servidumbre.
Así de simple, por dejar de gozar. Y por Perfecto. último tenemos la imposibilidad de ejercer la servidumbre, o sea, esta persona que podía transitar todos los días por el camino del vecino, no tenía ningún problema, se ve impedido. Hay una imposibilidad. Y esto sucede mucho, por ejemplo, en el campo, que a lo mejor aquí había un camino, pero hubo un derrumbe y cayeron rocas muy grandes. Entonces, el predio se encuentra en un estado que no se puede ejercer la servidumbre, hay una imposibilidad de ejercer. ¿Por qué? Porque está lleno de piedra, entonces este camino ya no existe. Está la imposibilidad fáctica de llevar a cabo el ejercicio de este derecho. Exactamente. Y además, como ya no existe este camino por la imposibilidad que me sucedió, también puedo dejar de gozar. Claro. Como el modo de extinguir anterior, por 3 años, a lo mejor pasaron 4 años, se extinguió la servidumbre del dueño. Perfecto, perfecto. Ahí están Esto, los modos de extinguir. esto es a grandes rasgos lo que son las servidumbres y específicamente la servidumbre de tránsito. Perfecto. Mira, José, te cuento que aquí nosotros tenemos algunas preguntas en el chat para que conversemos acerca de ellas. También había una persona que había levantado la manito para que luego le daremos el pase para que se mutee. Mira, vamos a hablar aquí, dice Antonella Mendoza, yo en un certificado de hipoteca encontré una servidumbre y es una villa. Esto suele pasar generalmente cuando son villas, ¿cierto? Porque en principio estos son paños inmobiliarios en los cuales se tienen que establecer cuáles van a ser los caminos y muchas veces hay servidumbres de tránsito que están constituidas en la escritura y aparecen como gravamen que afecta al predio, precisamente porque se hicieron para generar la vía, para crear la vía, para urbanizar, digamos, ¿cierto? Exacto. Bien, Respecto a lo que comenta aquí la colega, es sumamente importante que al revisar los títulos podamos observar, por ejemplo, que haya esta servidumbre en el registro de hipoteca y gravámenes. Y aquí vamos a entrar un poco ya a la reflexión. Ya esto es teórico, esto está en el Código Civil, esto lo podemos revisar en los distintos, en el Código de Aguas también, pero aquí en lo teórico es, ¿cómo yo sé que hay una servidumbre? Porque una servidumbre sabemos que es un gravamen al derecho de dominio. Y el día de mañana nosotros como corredores vamos a estar con nuestro cliente va a tener las ansias de querer comprar un terreno, pero ¿cómo yo puedo garantizar que ese terreno no tiene un gravamen en su dominio, no tiene una limitación? O si lo tiene, no me afecta en el ejercicio de mi dominio. Entonces, por un tema histórico, cuando yo empecé a leer el mensaje del Código Civil, en una parte, en uno de los párrafos, dice que no es de gran importancia la servidumbre. Y yo por lo menos, en pleno 2023, pienso al contrario del mensaje del Código Civil, porque es sumamente importante saber si yo voy a comprar y va a estar afecto mi derecho de dominio por medio de una servidumbre. exactamente. Mira, José, vamos a seguir con más preguntas. Cristóbal Rey nos dice, si una servidumbre de canal de riego no figura en los planos, pero tiene más de 60 años este canal, la parcela que está al lado de las compuertas puede obstruir este canal aunque no esté inscrita la servidumbre en ningún documento. Interesante pregunta. Muy interesante pregunta. Aquí habría que plantearse a lo que se refiere, a qué se refiere por inscripción. Porque volvemos a insistir, el reglamento del conservador de bienes raíces dice que no es obligatoria la inscripción de la servidumbre. Entonces, si no es obligatoria, ¿dónde figura este canal de regadío? Porque lo que podríamos hacer nosotros por medio de un estudio de títulos, que es lo que hacen los abogados, es revisar los títulos del conservador. Pero si la servidumbre no es obligación inscribirla, ¿cómo podemos saber dónde se encuentra? Habría que ir a buscar el título, que es en el fondo la escritura pública. Porque ya sabemos que la servidumbre se constituye por escritura pública. Una manera que nos podría ayudar a saber si efectivamente está inscrito es revisar lo que está pasando alrededor. Porque quizá otros predios también tienen acceso al canal de regadío. Entonces, si está específico, si yo busco los títulos de mi vecino, quizás pueda aparecer que haya algún acceso, que haya alguna servidumbre compartida y que esté inscrita con su rol, foja y año respectivo.
Perfecto. Además, José, es importante que esto de la escritura pública, como podría constar en una escritura pública, pero no necesariamente puede estar inscrita en el conservador, en su registro de hipoteca y gravámenes, también podría ser que esté en algún archivo judicial, o en algún archivo, digamos, ¿cierto? Que esté archivada esa constitución en algún lugar. Sí, Mira, sí, sí. sí, sí, no, adelante, por favor. Ya. Es que aquí lo que quería hacer énfasis es respecto a la tradición. Y voy a ser súper majadero en ese aspecto. Porque cuando nosotros hablamos del resto de los derechos reales, es normal que hablemos del título y modo, la tradición romana que nos enseñan a nosotros en la facultad. Que primero vamos a la notaría, tenemos un título, por ejemplo, de compraventa, y que este título de compraventa se inscribe en el conservador. Pero como ya dije, la tradición de la servidumbre no es la que nosotros conocemos como título y modo, la famosa tradición romana, sino que sigue la tradición francesa. Y la tradición francesa, el efecto que se produce se hace, por ejemplo, en el notario, donde se hace la escritura pública. En cambio aquí, que yo celebro un contrato de compraventa por el otro lado, con este derecho real de dominio, yo celebro la escritura, pero no hay efectos. No hay una transferencia del dominio, sino solo cuando yo inscriba en el conservador. Y eso es súper importante, porque como yo no Perfecto. estoy obligado, la pregunta acá, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Y eso es lo que planteaba yo. Esperar una reforma al artículo 53, número 2, y que incluya la servidumbre a los títulos que sí deben inscribirse por el contexto actual que tenemos como país, o nosotros como corredores darnos cuenta y quizás con la práctica decir, mira, si bien la servidumbre es por medio de escritura pública y que no necesita inscripción, la vamos a inscribir igual, porque así vamos a tener publicidad, vamos a tener transparencia, vamos a tener garantía, y el día de mañana, si yo quiero vender mi propiedad, ya sea como predio dominante o predio sirviente, si es que existe una servidumbre, se encuentra especificada. Porque esos son datos no menores, son datos súper importantes. Y eso es lo que apunta ese concepto de la carga oculta. Comprar algo que a simple vista está perfecto, pero de repente me doy cuenta que hay un gravamen. O que de hecho no tengo ese gravamen, no tengo una servidumbre. Y puede suceder que haya una propiedad que no tenga acceso al camino público, porque en esta división se dividieron en varios predios, y este predio, por ejemplo, ¿dónde puede tener acceso? Esa es la pregunta. Claro. Por eso es súper importante, porque hay mutaciones jurídicas. Entonces puede suceder que este predio tiene acceso a este camino, pero puede suceder que no, pues porque el vecino va a decir, pero eso yo lo encuentro injusto, porque ¿por qué tú vas a pasar por mi predio? ¿Por qué vas a construir un camino en mi predio si no es para mi beneficio? Eso sería un pensamiento de una persona que es dueña. Así es. Mira, José, podemos seguir con las preguntas. Aquí Judith nos dice, al realizar un loteo, ¿quién determina la servidumbre? Volvemos a lo mismo, en el sentido de que quien tenga la necesidad, en el sentido de que aquí en el mismo dibujo que tú hiciste, José, aparece un predio que está aislado. Si el predio está Aislado. aislado, exacto, y él tiene la necesidad, se va a constituir como predio dominante en el sentido de que le dejen transitar por alguno de los predios colindantes, siempre y cuando exista la necesidad. Siempre y cuando exista la necesidad, exactamente. Ahora, nosotros cuando analizamos lo que es una servidumbre, estamos abocados en los requisitos que son de la servidumbre. Porque, por ejemplo, teníamos el caso del buen padre de familia, que él también siendo dueño, él puede determinar cómo me grabo. O el vecino que decía, vecino, transite por mi predio, yo no tengo ningún problema. Entonces, como estamos hablando de materia de derecho privado, siempre, siempre, siempre hay que ver cuál es la verdadera voluntad de las partes. Exactamente. Y mira, ligado a la próxima pregunta que nos dice aquí Lizeth Gallegos, respecto, cuando tú estabas hablando del camino que se hace ahí entre ambos predios, pregunta ella, ¿se compra ese pedazo? ¿Cómo se calcula? En el fondo, eso va en la escritura pública de la, o sea, así se constituye la servidumbre, en el sentido de que la escritura pública dice, el predio tiene tales deslindes y con servidumbre en tal y tal parte y ahí se establecen también los deslindes de la propia servidumbre. Exacto. Aquí es súper importante lo que acabas de mencionar, Don Elías,
que nosotros, ¿cómo podemos reconocer una servidumbre? Bueno, por medio de las características ya sabemos que hayan dos predios, que sean de distintos dueños, que uno soporta un gravamen en beneficio del otro. Entonces, si nosotros vemos la escritura pública, normalmente en una cláusula en el contrato de compraventa va a determinar los del linde. Va a decir, el predio tanto, en el norte colinda con tanto, el predio en el sur colinda con tanto, en el oeste, en el este colinda con tanto. Y a veces es tan detallada la manera que a lo mejor dice, el predio tanto, pongámosle el fondo A, colinda con el fondo B, en el cual tiene acceso. Y eso se va a ver manifestado quizá en un contrato de compraventa. Exacto. Y mira, José, además nosotros aquí en el dibujo vemos que de alguna forma esta servidumbre, este camino corta de alguna forma el predio, pero esto es como un corte virtual en el fondo. Por eso hablamos de que es un gravamen, porque en realidad no es que el predio llega hasta el camino y luego continúa, no, sino que el predio sigue siendo una totalidad, pero este derecho accesorio accede al derecho de dominio que tiene el otro predio sirviente. Exacto, es lo que veníamos remarcando hace rato, que es, en el fondo, no hay servidumbre sin predio. No Exactamente. puede haber una servidumbre sin predio. ¿Puede haber un predio? Sí, puede haber un predio con su dueño, ningún problema. Pero ¿puede haber servidumbre sin predio? No, no puede haber No, servidumbre sin predio. exactamente. Entonces, aquí, como dijimos, esto es derecho privado y todo lo va a determinar porque quizá es muy distinto a una persona que necesita transitar a pie a transitar con tractores, por ejemplo. Exactamente. Entonces, ahí hay que ver, bueno, ¿y esta servidumbre cuánto va a medir? Porque si va a ser una servidumbre que me va a ocupar todo el predio, para eso mejor incluso compro el predio del vecino, Exacto, claro. siendo práctico. Claro. Mira, José, aquí tenemos más preguntas. Claudio Riveros nos dice, bueno, nos saluda, buenos días. Un caso acá en Puerto Varas. Existe una familia que posee escritura pública y posee además posesión efectiva, siendo dueños de hechos y mejoras de acuerdo a la documentación. Pero su terreno se encuentra detrás de otro predio privado, pero este cerró el paso, no dejándolo pasar, y ahora tiene serios problemas para llegar al camino público. La pregunta es, ¿cómo se podría dar solución a esta problemática? En este caso, según los antecedentes que señala aquí el colega, me atrevería a decir que tiene una escritura pública, entonces eso es plena prueba en caso de querer demandar, porque si ya se constituyó la servidumbre y ya mi predio tiene este derecho, que es accesorio, se podría demandar Sí, directamente porque tengo plena prueba, o sea, aquí está la escritura, aquí especifica, y mi vecino, no sé si, o esperemos que no sea de mala fe, pero mi vecino, este camino lo cerró. claro. Pero yo tengo una escritura pública y la servidumbre ya cumplió todos los efectos ante la notaría. Claro, entonces en este caso la respuesta corta sería juicio declarativo, para que el juez declare que este es un derecho que ya está existente y simplemente haga cumplirse. Exactamente, porque la escritura pública, si está ahí, es plena prueba. Se lo puedo presentar al juez y va a ser plena prueba porque estoy cumpliendo con el requisito de que es hacer una servidumbre por escritura pública. Ni siquiera inscribirlo en el conservador. Así es. Mira, José, ya leímos las preguntas y luego, a medida que íbamos contestando, Lisette Gallego nos hace otra pregunta. Yo le pediría que se desmutee, Lisette, para que no haga la pregunta y nos dé más detalles. A ver, Lisette. Hola, 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 Lisette. sí. Mire, lo que pasa, a mí me pasó que hace muchos años compré un terreno que estaba en la parte de arriba de un cerro. Entonces, este caballero vendió muchas parcelas y después nos dimos cuenta que en realidad no teníamos cómo llegar a las parcelas porque los predios que venían después hacia abajo eran de otras personas. Entonces, no hay acceso a esas parcelas y tampoco hay una servidumbre, no hay nada. Entonces ahí estamos todos sin poder llegar a las parcelas. No sabemos qué hacer. Mm, hola, colega, muy buenos días. En respecto al Hola. caso, me imagino que podría ser la siguiente situación. Bueno, me comenta que está sobre un cerro, que puede ser en la siguiente situación. Digamos que usted vive en la parcela B, que aquí está el camino principal y aquí el dueño lo que hizo en el fondo fue varios lotes.
pero solo se dedicó a vender el dueño y no hizo, por ejemplo, esta es su parcela, y no hizo, por ejemplo, la servidumbre aquí. Mira, lo que pasa es que dentro de la parcelación sí hay servidumbre, pero para llegar hacia la parcelación no hay cómo llegar, porque son privados. Había un camino en donde transitábamos y de repente van y dicen, no, este camino, o sea, no es camino, es algo privado. Y nosotros no sabíamos eso. Entonces no tenemos cómo llegar a la parcelación. Ah, comprendo. Entonces, Entonces ahí antes de la parcelación hay más fundos, por así decirlo, más predios, es mucho fondo y hacia abajo. antiguamente había un camino para poder transitar y llegar, en su caso, a su parcela. Claro, Mire, en estas situaciones, como usted me comenta, había un camino. Entonces, es súper importante, y por eso es tan importante el tema de la servidumbre, saber distinguir cuándo cumple los efectos y cuándo no. El estudio de título, lo primero que habría que hacer es revisar su título, el cual usted compró la parcela. Y ahí, a medida que vayamos estudiando, vamos a ir viendo la situación de la parcela particular. Otra claro, solución sería hacer los estudios de títulos de los otros privados, claro. revisar el Rodolfo Jayaño. ¿Por qué? Porque si hacemos un análisis y aparece en el título que había servidumbre, lo mismo que el colega anterior, eso sería plena prueba. Primero, porque se hizo por escritura pública, y segundo, si lo encontramos en el conservador, está inscrito en el conservador, entonces eso es plena prueba. Ahora, el tema de la servidumbre igual es un tema complejo porque tiene que ver entre privados. Y cuando hay entre privados es muy importante la voluntad que tenemos. Por eso se hablaba de la relación de vecindad, de tener una muy buena relación de vecindad, de decirle, vecino, ¿sabe qué? Transite por mi predio, no hay ningún problema. Entonces, Claro. lo más probable es que lo que habría que hacer en la práctica es ir a conversar con los predios de los privados, ver quién es el dueño del predio privado, explicarle la situación, porque en el fondo no es un caso aislado de usted, sino que son varias parcelas y que se determina algún camino, analizar cuántos metros cuadrados, quizás que pueda transitar a un vehículo ida y vuelta, o quizás solo un vehículo, para que ustedes tengan el acceso, porque ustedes tienen el derecho al acceso, tienen el derecho a ejercer la servidumbre en los privados, porque necesitan, por un lado, entrar a la parcelación y por otro lado, salir al camino principal, que en el fondo era lo que hablamos hoy día, de la servidumbre de tránsito. Y Es una Así facultad. es. y disculpa, José, solo para hacer un añadido a tu respuesta. En último caso esto lo resuelve la justicia ordinaria a través de un juicio declarativo. Y por eso es tan importante leer en las escrituras que no haya una cláusula arbitral. Porque si uno compra y dice que esta competencia la va a conocer un árbitro, eso ya es una barrera de entrada porque hay que pagarle al árbitro, es más rápido, claro, tiene sus ventajas, pero en el fondo es un problema tener una cláusula arbitral. Por eso necesariamente hay que revisar los títulos para ver cuál es la solución que se ha dado en la propia escritura para ese tipo de controversia. Exacto. Yo creo que lo primero que teníamos, antes de entrar a la justicia, primero, bueno, cuando ya entramos a la justicia, en mi opinión personal, ya no es justo, ya hubo una injusticia. Entonces, por eso estamos ahí en los tribunales. Lo que habría que hacer es, como le digo, analizar los títulos, comenzando con su contrato, analizar quizás los contratos de los vecinos y ver también en las inscripciones anteriores, incluso las de su contrato, porque cuando uno compra aparece Rolfo Jayaño de la escritura anterior. Entonces quizá ese título que ya estaba inscrito en el conservador puede aparecer que estaba el camino de estos privados. Y con eso también Exacto. tengo una garantía. Exacto. Puede ser que esta escritura en particular no tenga la servidumbre, pero que se haya constituido con anterioridad. Previamente. Mira, José, también aquí en un momento nos levantó la manito Judith, por si, no sé si todavía tendrá la misma duda para que nos haga la pregunta. Hola, profe, ¿cómo está? Bien, gracias, todo Oh, bien. muy buen día. ¿Todo bien? Hola, José. No, pero ya lo contestó José. Ya Ya, era la consulta con respecto a quién determinaba la servidumbre, porque en el caso que a mí me pasó que un señor dueño de un fondo en el sur vendió las parcelas, las loteó y él realizó la servidumbre.
como ya estaban dentro de los planos la servidumbre, entonces no sabía si era algo que lo hacía el mismo dueño del fondo que lo está vendiendo, o era por ley que tenía que estar establecido así, porque todos podíamos tener acceso a un camino interior de la parcela que daba acceso al camino principal. Y el José ya lo contestó, igual, gracias, profe. Perfecto. Claro, en el fondo, como estamos hablando también de derecho privado, acá todo lo que no está prohibido está permitido. Esa es un Ok. poco la regla. José, ¿quisiera Exacto. agregar algo más? Mire, yo la verdad, el material me comprometía a enviarlo. La idea de hacerlo de esta forma es porque normalmente nosotros aprendemos en base a lo que leemos y repetimos. Entonces la idea es que no repitamos y que toda esta teoría lo vamos viendo según el caso a caso. Según el caso a Claro, caso. Porque, vuelvo a insistir, esto es un estudio que yo hice respecto a la servidumbre, pero del año 1857, cuando el legislador dice, no, la servidumbre no tiene tanta importancia. Y no tiene tanta importancia porque recién como Estado chileno nos estamos organizando, o sea, el código de nosotros es de 1857. claro. Y la ruralidad era la regla general, en el sentido de que no es como ahora en que es necesario hacer, hasta para construir una villa, hacer servidumbre. Exacto, entonces, si recién nosotros nos estamos organizando, si recién hay un registro del conservador de bienes raíces que busca dar seguridad, publicidad, garantía en el ámbito de los bienes inmuebles, sobre todo en el derecho de dominio, que es el derecho real por excelencia, ¿cómo vamos a plantear servidumbres si no hay dominio? Esa es la interrogante que yo tuve. Ahora, claramente, después de más de 150 años, efectivamente ya hay varios registros, ya se ven varios propietarios. Ahora es el momento de hacer obligatoria la servidumbre, según mi punto de vista, porque así yo voy a saber que este bien inmueble es una servidumbre dominante, o sea, es un predio dominante o es un predio sirviente. Y Sí, hay muchas situaciones, es como el caso también, como le decía, este predio que se queda al medio, y a qué vecino yo le voy a reportar el gravamen. claro. Y mira, Bueno, José, también en adición a eso, como ya sabemos también que la servidumbre es un derecho accesorio, también cuando se compra un inmueble, más que constituir una nueva servidumbre, nosotros adquirimos ese inmueble con su gravamen y con sus servidumbres también. exacto, y de hecho es la característica que tiene esta servidumbre, que es ambulatoria, o sea, es independiente del dueño. Sabemos que el titular va a ser el dueño del predio, pero el dueño del predio puede ir variando, se puede vender. Nosotros sabemos que dentro del derecho el tiempo es un aliado o a veces está en contra de nosotros. Entonces es súper importante que si esta persona fallece, puede suceder que tenía hijos, tenía familiares cercanos y cambió. Y cambió esta persona, ya no es el dueño ya no es el plumón negro, sino que ya es el azul. Entonces, aún así, aunque cambió el dueño, sigue esta servidumbre. Perfecto, perfecto. Si hay alguna otra pregunta, este es el momento. Este es el momento. Aquí nos agradecen por la aclaración. Todo bien. Así que Aquí, eso, mira, yo me gustaría, para dejar muy sí, gráfico, porque es súper sí, importante remarcar la idea de que esto es un predio sobre otro predio. sí, Que nosotros cuando hablamos de derechos reales, vamos a hacer aquí una persona y vamos a hacer un autito. Cuando hablamos de derechos reales, puede ser un auto, una casa, hablamos de la relación. ¿Qué relación jurídica tiene esta persona con respecto a este auto? Por ejemplo, yo soy dueño. En el caso de los contratos, estamos hablando de persona a persona. La relación jurídica que tienen los contratos son entre personas. Pero la servidumbre es la única que es entre un predio y un y previo. otro predio. Muy particular. El predio A y el predio B. Esa es la relación. Es predial. En cambio, los contratos es una relación entre personas, y en cambio aquí el resto de los derechos reales es una relación de persona a cosa. Y eso es súper importante entenderlo, es una característica que tiene la servidumbre, que es de predio a predio, prop terreno, es una Exacto, obligación real. exacto. Mira, aquí Judith nuevamente nos levanta la manito. Ay, sí, me quedó dando vuelta algo, que cuando el José explicaba sobre el predio dominante que tenía que indemnizar al predio sirviente, eso
¿Cómo se determina qué tipo de indemnización se da? Ojo aquí, el tema de la indemnización no es para todas las servidumbres, porque en particular la servidumbre de tránsito sí hay indemnización. Y habría que ir determinando, bueno, ¿cuántos metros cuadrados está afectando al predio sirviente? ¿Por dónde voy a transitar? ¿Qué voy a hacer yo? ¿Cómo voy a construir? Porque es muy distinto una servidumbre de tránsito a una servidumbre de acueducto, por ejemplo, o de regadío. Entonces, siempre hay que analizar que hay un predio dominante y un predio sirviente, pero hay muchas servidumbres. Entonces, en el caso de la servidumbre de tránsito, habría que analizar cuántos metros cuadrados me está perjudicando. ¿Cuánto costó cada metro de tierra en esta hectárea, por ejemplo? Entonces, eso se puede ir analizando según lo que vayamos teniendo como datos. Por ejemplo, el contrato explica que el predio sirviente son 5.000 metros cuadrados, de los cuales tiene X valor. Entonces vamos a determinar entonces cuántos metros cuadrados estoy utilizando yo, por ejemplo. Claro. Ahora Y dice, Eso se los ¿tiene derecho a gana. indemnización? ¿Mm? ¿Esa indemnización se los da cada predio dominante? Es que eso va el caso a caso, porque puede suceder, como es voluntaria, quizá el predio sirviente no tiene ningún problema que el vecino pase. Ah, ok. Pero puede suceder al revés también, que a mí me está causando un problema, porque que el vecino pase todos los días por ahí, puede suceder, primero no me dejan plantar, no me dejan edificar, y además tengo que dejar que pase el vecino. Por eso hay una indemnización, y va a depender de la indemnización según el daño, o el perjuicio que yo me veo por respecto a esta servidumbre, del predio exacto. A al predio B. Y Pero eso, además, y además, José, entre los muchos instrumentos jurídicos que hay a disposición, uno puede hacer incluso un contrato de transacción como para precisamente no llegar a un litigio, y entonces se da cuenta de que hay un pago, de que la otra persona da cuenta de que pagó y que no va a demandar en el fondo por este tipo de indemnización. exacto. Luego, José, ¿sí? No, A dale, mí me cuenta. ha pasado que de repente cuando venden predio y venden la servidumbre, a veces incluso al predio dominante, el predio A, como lo hemos denominado, venden el terreno y además venden como la servidumbre como un valor agregado, en el caso de los dominantes. Distinto al predio sirviente, que el predio sirviente a lo mejor yo vendo los 5.000 metros cuadrados, pero yo como futuro, como comprador o futuro adquirente de ese bien, digo, pucha, pero no puedo pagar esa cantidad si aquí además tengo un gravamen. Entonces va dependiendo siempre, esto yo lo veo como un espejo. Entonces si hay una servidumbre es porque hay uno que se está beneficiando y hay otro que se está gravando. Entonces hay que ir viendo cuál es el predio y qué es lo que quiero ver. La indemnización del predio sirviente o el beneficio que tiene el predio dominante, porque quizá el beneficio también se reporta en algo, en algo monetario. A eso es lo que quiero llegar. Me Exacto, puede incluso mejorar mi predio. claro. Mira, José, aquí tenemos más preguntas. Cristóbal Rey nos dice, en un loteo de parcelas que el dueño que loteó no hizo ninguna escritura de servidumbre, ¿las servidumbres se dan por sentado por los años transcurridos? Habría que distinguir, porque, vuelvo a insistir, hay muchas servidumbres, hay muchas servidumbres. Entonces, un predio puede tener una servidumbre de acueducto subterráneo, una servidumbre de tránsito, servidumbres naturales. Entonces, si se hizo un loteo y hay caminos, eso es la parte real, esa es la realidad, es más que la realidad, es el hecho material. Pero hay que ver dónde se encuentra respaldado aquello. ¿Existe Claro, algún documento? Como dije, si nosotros leemos el título o el contrato de compraventa, ¿dice alguna cláusula específica? Mira, deslinda en el norte con tanto, deslinda en el sur con tanto, tiene acceso en tal parcela. Eso es súper importante, por eso nosotros tenemos que estudiar qué está diciendo el título y cómo se grafica en el ámbito material. Porque claro, sucede porque muchas veces. además, José, hay que mencionar que siempre esto nos va a llevar al mismo, todos los caminos aquí conducen al estudio de título, Al ¿cierto? estudio de título, Porque en el exacto. fondo el estudio de título siempre nos va a dar que a lo mejor, claro, aquí se hizo una subdivisión, se hicieron lotes nuevos, pero previamente puede que hayan existido servidumbre. Y al adquirirse los nuevos lotes, se adquieren con la servidumbre, solo que no están inscritas en la nueva escritura. Exacto. Y lo que comenta el colega en el fondo, que nos dice que si ya se da por sentado esos caminos, en el fondo, más que se dé por sentado, es por la mera tolerancia que está pasando con las relaciones de vecindad. Por eso también Exactamente. hay servidumbres voluntarias. Exactamente. Mira, José, tenemos más preguntas.
Luis Espinosa dice, profesor, en el caso de la extinción por no uso durante 3 años y habiendo una escritura, ¿esta servidumbre se puede extinguir igual? Es que cuando hablamos de la prescripción no funciona así de plano, así automáticamente. Hay que solicitarla. Alegarla, La exactamente. prescripción. Tanto la adquisitiva como la extintiva. Entonces, si yo veo que hay un título que ya tiene más de 3 años y que se dejó de gozar, eso yo tengo que demostrar y decir, mire, esta servidumbre ya no va a existir porque ya pasó el plazo de 3 años, ya el propietario del predio dominante no está gozando de aquella, y por lo tanto yo creo que se extinga esta servidumbre. Claro, en el fondo va a ser materia de prueba. En materia de prueba, exacto. Mira, hay otras más preguntas. Nicole Soto. Profesor, si hay una vertiente natural que cruza el predio pero no figura en ninguna parte, ¿puedo desviar esas aguas hacia la bajada de agua del camino principal? Bueno, en realidad esto ya se escapa un poco de la temática acá porque esto, como habíamos dicho, dice relación ya más que con el Código Civil, con el Código de Aguas. Con el código Entonces de eso ya es agua. una materia distinta al de la servidumbre de paso. Y aquí ya entramos al tema del aprovechamiento de aguas. Porque Exacto, porque además hay que saber que existe un delito que es el robo de agua. Hay muchas personas que roban el agua porque hacen un aprovechamiento ilícito y precisamente para poder aprovechar el agua se debe haber constituido un derecho de aprovechamiento de aguas. Exacto, un derecho de aprovechamiento de agua. Entonces, todo, si bien es una servidumbre natural porque transita el agua por mi terreno, para poder hacer todas esas obras materiales, lo ideal siempre es que hayan registro. Por eso es tan importante la inscripción en el conservador de bienes raíces, porque ahí nosotros vamos viendo qué está sucediendo con este predio, la historia detrás. Por eso también, no lo comenté, pero uno de los principios del derecho registral respecto al reglamento de nosotros es que haya publicidad, es que haya garantía, es que haya seguridad, porque no hay nada más público que el conservador de bienes raíces. Eso es su objetivo, el dar publicidad de que el dueño de una propiedad tiene sus límites, tiene sus deslindes, especifica en qué zona se encuentra ubicado, en qué año se inscribió y por qué yo soy dueño. Esa es la pregunta. ¿Por qué yo soy dueño? Bueno, porque el dueño anterior me transfirió los derechos. ¿Y por qué el dueño anterior es dueño? Entonces, eso es lo que uno se hace la pregunta. ¿Cómo llegué a contratar con este dueño? ¿Cómo este dueño se hizo dueño? Porque Claro, si yo contrato con el que no es dueño, no me puede transferir más derechos. Porque no exacto. es dueño, no me puede Nadie transferir puede el derecho de transferir, dominio. nadie puede transferir más derechos de los que tiene. Y ahí también nos topamos con parte de principios del derecho registral, como lo es el tracto sucesivo, y también el derecho registral, por eso se llama registral, porque en el fondo se basa en estos registros públicos que son prueba, publicidad, garantía. Y mira, José, Judith también había levantado la manito. Ah, ya no, ya, perfecto, entonces no. Bueno, ahí están, esas serían todas las preguntas. Le agradecemos a todos por su participación. Muchas gracias. Bueno, aquí toda la gente que está agradeciendo, súper didáctico la forma de explicar. Muchas gracias por todo, está todo muy interesante, muy agradecido. Todo bien. Muchísimas gracias. Aquí la gente está agradeciendo. Agradecidos nosotros de ustedes por haber estado acá y poder nutrirse de este conocimiento. Le agradecemos mucho su participación y nos veremos sin duda en una próxima oportunidad. Un gran abrazo, que estén muy bien. Chao, profe. Chao, chao. Chao, José. Muchas gracias Muchas por todo. gracias. Hay que felicitarlos. Gracias. Chao, Hay chao. que felicitarlos, don Elías, porque no cualquiera le interesa estos temas, así que igual un Gracias. aplauso por la gente que se interesa. Muchas No, al gracias. contrario, Gracias por gracias a usted. ustedes. Que estén muy Muchas bien. gracias por la clase. Chao.